Hablemos del modelo Mundell-Fleming. Este modelo tiene su origen en los trabajos que Robert Mundell y Marcus Fleming desarrollaron en los años 70, destacando por el análisis sobre la política monetaria y la política fiscal bajo diferentes esquemas de tipo de cambio. Para el modelo Mundell-Fleming vamos a dibujar un modelo IS-LM básico ampliado, es decir, con sector exterior. Tendremos a la renta en el eje horizontal y el tipo de interés en el eje vertical. La curva LM creciente y tendremos una curva que tiene menos pendiente que la curva IS original, llamada IS-PNCI. Esta es la versión de la curva IS aplicada al modelo Mundell-Fleming. El punto de corte entre la curva IS-PNCI y la curva LM es el punto de corte inicial de equilibrio. Bien, para obtener el modelo Mundell-Fleming, el gráfico del modelo IS-LM irá acompañado a su derecha de otro gráfico, en el cual aparece la curva de la paridad no cubierta de intereses, que relaciona el tipo de interés de la economía con el tipo de cambio. El tipo de cambio va en el eje horizontal, simbolizado con la letra E, y en el eje vertical, el tipo de interés. El funcionamiento de este modelo es muy similar al del IS-LM básico. Sin embargo, se añade dos aspectos importantes: las exportaciones e importaciones. Paridad no cubierta de intereses. Para entender mejor el modelo Mundell-Fleming, debemos analizar la curva PNCI, la cual es la clave para construir el modelo Mundell-Fleming. La curva PNCI representa el mercado de divisas y la relación existente entre el tipo de cambio y el tipo de interés de una economía. Los desplazamientos de las curvas, tomando en cuenta los tipos de cambio flexible y fijo, se dan de la siguiente manera. Para el tipo de cambio flexible, la ecuación de la curva IS. La ecuación de la curva IS del modelo de Mundell-Fleming es muy similar a la que ya conocemos del modelo IS-LM básico. La IS se va a desplazar hacia la derecha, por ejemplo, cuando se produce un incremento del gasto público o un incremento del consumo autónomo, una reducción de impuestos o un incremento de la inversión autónoma. La curva IS se va a desplazar también a la derecha cuando exista un incremento del tipo de interés extranjero, un incremento del tipo de cambio esperado o debido a un incremento de las exportaciones o reducción de las importaciones. Concretamente, la curva IS va hacia la derecha cuando ocurre alguno de estos cambios. Si ocurriese lo contrario a estos cambios, pues la curva IS se desplazaría en lugar de hacia la derecha, hacia la izquierda, dándonos un nuevo equilibrio. La ecuación de la curva LM. La curva LM, por su parte, es exactamente igual que la curva LM habitual, que dice que la oferta monetaria en términos reales es igual a la demanda de dinero, que depende negativamente de los tipos de interés y positivamente de la renta, como cualquier modelo IS-LM corriente. La curva LM se va a desplazar hacia la derecha simplemente cuando haya un incremento de la oferta monetaria. Y si hay una disminución de la oferta monetaria, se desplazará hacia la izquierda. Curva PNCI. La curva PNCI se va a desplazar hacia la izquierda cuando se produce un incremento del tipo de interés extranjero o un incremento del tipo de cambio esperado. Si nos damos cuenta, en el modelo de Mundell-Fleming hay un doble desplazamiento, lo cual es muy importante. Cuando aumenta el tipo de interés extranjero o aumenta el tipo de cambio esperado en la economía, se desplazan tanto la curva IS hacia la derecha como la curva PNCI hacia la izquierda. Para el tipo de cambio fijo, en este caso, todos los desplazamientos en un principio serán iguales, pero después el Banco Central entrará en el mercado para evitar que el tipo de cambio varíe. Los desplazamientos que cambian son los siguientes. La curva PNCI como curva en sí no se va a desplazar. De hecho, la curva PNCI se convierte en una línea recta vertical. Entonces, con el tipo de cambio fijo, el único cambio va a ser que los incrementos del tipo de interés extranjero o del tipo de cambio esperado de la economía ya no desplacen a la curva IE,
sino que por el contrario van a desplazar a la curva LM, concretamente con un movimiento hacia la izquierda, y por lo tanto la curva PNSI no sufrirá tampoco ningún cambio.